Matriz de discos independientes redundantes RAID y su aplicación. Trabajo desarrollado por Jorge Mario Ordóñez Pérez y Jorge Raúl Hernández de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La velocidad del procesador y la memoria principal aumenta de forma mucho más acelerada que la de los discos duros. Esto lleva a crear matrices de discos. Su ventaja es que las lecturas y escrituras se distribuyen y se realizan de forma simultánea. El problema es que son menos confiables que los discos individuales. El fallo de uno solo de ellos tiene como resultado el daño de todos los datos, y la probabilidad de fallas aumenta al depender del funcionamiento de varios componentes al mismo tiempo. La solución fue incluir redundancia de datos, que consiste en replicarlos en diferentes discos. Claro que se debe sacrificar capacidad de almacenamiento para lograrlo, pero se gana confiabilidad. La idea de la redundancia aplicada a una matriz de discos dio como resultado la tecnología RAID. Su nombre proviene de las siglas de Redundant Array of Independent Disks, aunque originalmente se refería a Redundant Array of Inexpensive Disks. Traducido al español, RAID significa matriz de discos independientes redundantes. Originalmente se definieron 5 tipos de RAID, que varían en redundancia y rendimiento. A cada una de dichas configuraciones se le llama nivel. Actualmente se reconocen 7 niveles estándar. También existen combinaciones de estos, así como otros que no se consideran estándar por ser de organizaciones particulares. Los fracasos son cambios físicos detectables en el hardware. Su solución implica el reemplazo del componente afectado. Las fallas son contingencias que afectan el funcionamiento normal del sistema. Pueden ser suaves cuando son raramente repetibles y se deben a causas fortuitas, o duras si son repetibles y se deben a fracasos. Los errores producen valores incorrectos. Son la manifestación de las fallas, ya sean suaves o duras. La confiabilidad es la probabilidad de que el sistema no falle dentro de algún tiempo en el futuro, dado que está funcionando en el presente. Por eso se suele utilizar el MTTF, siglas de Mean Time to Failure o tiempo medio entre fallas, para expresar la confiabilidad de un sistema. Se mide en unidades de tiempo y, como su nombre lo indica, da cuánto tiempo se puede esperar que el sistema funcione sin fallas. También existe el MTTR, Mean Time to Repair o tiempo medio para reparar. Es lo que toma reponer el disco que falló. La disponibilidad es la probabilidad de que el sistema se encuentre funcionando en cualquier instante. Si esta probabilidad se promedia, se obtiene la fracción de tiempo que el sistema es útil. La evitación de fallas se trata de tomar medidas que reducen la probabilidad de que se produzcan fallas. Por ejemplo, mantener baja la temperatura en la que operan los componentes. La tolerancia a fallas es la capacidad que tiene el sistema de neutralizar los efectos de una falla en cualquiera de sus módulos. Esto se logra con la redundancia de los componentes de hardware. De esa forma es posible que falle un módulo, pero eso no evitará que el sistema continúe funcionando. Un RAID se compone de por lo menos 2 discos duros. Los datos se distribuyen entre los discos con el propósito de realizar las escrituras y lecturas de forma simultánea, mejorando el rendimiento de las operaciones de entrada y salida. La mayoría de los tipos de RAID, conocidos como niveles, usa espacio para la redundancia de datos. De ese modo, la falla de uno de los discos no implica la pérdida de los datos. Por esa razón, su uso es recomendable cuando se quiere mantener la integridad de los mismos. Otra característica es que el sistema operativo percibe el RAID como un solo volumen. De ese modo, puede ser particionado para aplicar un sistema de archivos que soporte el sistema operativo. Para implementar un RAID se puede usar controladores de hardware especializados. También se pueden utilizar controladores de software para crear un RAID con varios discos conectados a la computadora. Sin embargo, el rendimiento de un RAID implementado con hardware es mejor. Las diferentes configuraciones o tipos de RAID se conocen como niveles. Estos varían en rendimiento y redundancia. Existen 7 niveles estándar, aunque cuando se definieron formalmente solo eran 5. Los niveles 0 y 6 se agregaron más tarde. RAID 0. También se conoce como Disk Stripping Array. Este nivel ofrece una elevada tasa de transferencia, pero sin tolerancia a fallos. Los datos se desglosan en pequeños segmentos y se distribuyen entre 2 o más discos, sin información de paridad que proporcione redundancia. La disposición de los discos consiste en una serie de unidades conectadas en paralelo, que permiten una transferencia simultánea de datos a todos ellos. Así se obtiene una gran velocidad en las operaciones de lectura y escritura. Esta es la principal razón de la velocidad de RAID 0. La tasa de transferencia aumenta con el número de discos del conjunto. Este nivel no ofrece ninguna tolerancia a fallos. Aunque no calcular la paridad es otra ventaja a favor del rendimiento de RAID 0,
La desventaja es que el fallo de cualquier disco de la matriz tendría como resultado la pérdida de todos los datos, y sería necesario restaurarlos desde una copia de seguridad. En la actualidad, el uso de este nivel es recomendado en aplicaciones dedicadas a edición de video, imágenes o cualquier otra que requiera gran ancho de banda. RAID 1. Es más rápido que un disco y es más seguro. También se le llama mirroring o duplicación por la creación de discos en espejo. Se basa en la utilización de discos adicionales sobre los que se realiza una copia de los datos que se están modificando. Es el primer nivel de RAID que ofrece redundancia. Provee una excelente disponibilidad mediante la redundancia total de los datos. Para ello se duplican los de una unidad o matriz en otra. De esta manera se asegura la integridad de los datos y la tolerancia a fallas, pues en caso de ocurrir alguna, el controlador sigue trabajando con los discos no dañados sin detener el sistema. Es una buena solución para las aplicaciones que requieren redundancia cuando hay solo 2 discos disponibles, que son lo mínimo para implementar un RAID 1. El uso de este nivel es recomendado en aplicaciones dedicadas a servidores de datos, contabilidad, nómina y finanzas, o cualquier otra aplicación que requiera alta disponibilidad. RAID 2. Provee acceso paralelo y redundancia a través de códigos de Hamming. Adapta la técnica comúnmente usada para detectar y corregir errores en memorias de estado sólido. Divide los datos a nivel de bits en lugar de a nivel de bloques, y usa un código de Hamming para la corrección de errores. Los discos son sincronizados por el controlador para funcionar al unísono. Este es el único nivel de RAID original que actualmente no se usa, pero permite tasas de transferencia extremadamente altas. No ha sido implementado en productos comerciales, lo que también se debe a que requiere características especiales en los discos, pues no utiliza discos estándar. RAID 3. Segmenta los datos a nivel de bytes, dedicando un solo disco al almacenamiento de información de paridad. La información de DSC, por Error Checking and Correction, se usa para detectar errores. La recuperación de datos se consigue calculando el log exclusivo de la información registrada en los otros discos. La operación de entrada y salida accede a todos los discos al mismo tiempo, por lo cual el RAID 3 es mejor para sistemas de un solo usuario con aplicaciones que contengan grandes registros. Utiliza un disco de protección separado para almacenar la información de los datos y permite la reconstrucción de información en caso de fallas. Se requieren como mínimo 3 discos, usando toda la capacidad de un solo disco para la información de paridad. RAID 4. Provee acceso independiente con un disco dedicado a paridad. Usa discos independientes con uno para el control de errores. En RAID 4, los bloques de datos pueden ser distribuidos a través de un grupo de discos para reducir el tiempo de transferencia y explotar toda la capacidad de transferencia de datos. Cada disco graba un bloque de datos distinto y otro disco adicional graba un código de corrección de errores. Provee un buen rendimiento en la escritura de datos, ofreciendo también integridad gracias al disco dedicado a la paridad de la información almacenada.